cuanto a la educación, desde tu experiencia, o quizás conoces algún caso cercano de la educación de la ciencia dentro de las zonas rurales, en estos espacios que generalmente no se posee tanto acceso a Internet. ¿Es posible generar ciencia o cómo un maestro de tu especialidad puede desenvolverse en esta área? Pues el caso particular que yo conozco corresponde a financiamiento, digamos, autogestión, Ajá. que es el caso de una agrupación que se llama Chamos Venezolanos en Ecuador. Como sabemos, con el boom de llegada de personas desde Venezuela en los últimos años, muchos niños, ya sea porque llegan a mitad de año escolar, ya sea porque vienen sin documentos que les permiten insertarse en el sistema de educación pública, o un tercer escenario, ya sea porque vive justamente donde tú dices, en una área muy apartada de la ciudad, pues básicamente no asisten a la escuela de manera regular. Entonces, esta institución hace autogestión desde ventas, donaciones, han recurrido a pedir ayuda del gobierno también, con la idea de que los chicos, a pesar de que no vayan a la escuela, por diferentes motivos que ya mencioné, puedan tener de alguna manera educación, ¿ok? De manera más informal en las tardes. Diferentes talleres de capacitación, tienen como juegos que les ayudan a reforzar ciertos conocimientos dependiendo del nivel en el que hayan estado en Venezuela, por ejemplo. Yo he sido parte en un par de ocasiones de actividades sí, digamos, como docente, pero interactivo, con experimentos de la parte de biología. Ellos me han pedido ayuda y yo he podido ver cómo vienen chicos de diferentes zonas muy alejadas, los traen a veces una vez por semana para que tengan clases. En general, los profesores que se ofrecen a dar clases aquí en las tardes son otros venezolanos que son profesionales y que ejercen o no su práctica en Quito y que ayudan a los niños a hacer tareas, etcétera. Entonces es un asunto bastante informal, no tan bien estructurado, pero es una alternativa por lo menos que tienen los niños para seguir aprendiendo. No sé si de ese ejemplo bueno, de lo que me estás contando, tú me podrías dar un ejemplo de cuáles serían los recursos que usaste o cuál es la pedagogía que usaste para poder explicarles tu materia. Eh, pues intenté que hagan trabajo de laboratorio de manera sencilla, con recursos que tenemos todos en la casa. Justamente mi idea, la aproximación que yo usé es que dejemos de ver la ciencia como un asunto elitista, inalcanzable o solo para genios, sino que los chicos puedan ver que con cosas que tenemos en la casa y que pues se puede hacer experimentos y que la ciencia está en todos lados. Entonces, nosotros llevamos materiales que implicaban cosas como jabón, como sal, como por ejemplo agua, palitos de madera para mover y fruta picada. Nosotros en una tarde les explicamos a los chicos lo que es la célula, lo que es el ADN y terminábamos la práctica extrayendo ADN de banano o de fresa. Los chicos montaban los reactivos, entre comillas, ¿no? Que son soluciones súper básicas, y a la final llevamos equipos, sí, de laboratorio que son portátiles y de bajo costo, para que los chicos tengan nada más una aproximación a lo que sería el laboratorio, pero ahí en su salita de aula y que puedan ver el ADN con algunas propiedades que tiene, como de florecer cuando se mezcla con reactivos. Entonces hicimos una parte tanto mixta, ¿no? De parte teórica, participativa de ellos y la parte práctica, que a la final es lo que más les gusta. Claro, a mí también me encanta la biología, me encanta la ciencia y me llama mucho la atención lo que me estás contando. Y bueno, en el contexto de la pandemia, ¿cómo ha sido tu experiencia en la enseñanza online en la universidad donde impartes las clases? ¿Cuáles tal vez han sido las desventajas? Yo creo que la principal desventaja es que nosotros no sabemos, y hago una generalización, no sabemos dar clases de manera virtual. Nosotros sabemos utilizar los recursos virtuales como apoyo, pero nosotros en general no sabíamos utilizarlas como una herramienta que el 100% del tiempo iba a ser necesaria. Entonces, no es lo mismo dar una clase online que tener todo el contenido de tu clase adaptado de manera virtual. Y eso es algo que no teníamos.
¿no? Teníamos algunas herramientas que utilizábamos, pero transformar el 100% de los contenidos a un aprendizaje digital es algo que no todos teníamos y que no todos sabíamos cómo hacer. En el caso particular de la UT, todos estamos cursando una certificación que es de competencias digitales para la docencia. Entonces, me parece súper bueno porque estamos aprendiendo, porque como te digo otra vez, siempre podemos creer que porque usamos Zoom, pues estamos en la era digital o porque pues utilizamos un foro o alguna cosa así, ya estamos como súper metidos en el asunto virtual, pero en la certificación nos podemos dar cuenta cómo todos los elementos se pueden combinar para que el estudiante tenga una experiencia de verdad de aprendizaje virtual. Esa ha sido una desventaja en el sentido de que hemos tenido que invertirle mucho tiempo, ¿no? Claro que a la final es bueno aprender nuevas competencias. La otra desventaja es este asunto mucho que tenemos los latinos de ser muy cercanos como personas, muy cálidos. Y el poder ver a tus estudiantes, el poder ver su expresión facial y saber si están aburridos. Literalmente los ves cuando se están durmiendo en tu clase, ¿no? Eso es algo que no pasa ahora que casi nadie puede prender la cámara, ya sea porque el internet o etcétera. Esa es una gran desventaja, el distanciamiento físico. A mí me cuesta mucho trabajo manejarlo, ¿no? Pero bueno, ha sido también bueno porque los chicos están aprendiendo cosas que antes no se incluían en las materias, por ejemplo. ¿Y tus alumnos han tenido problemas de acceso a la tecnología, ya sea por desconocimiento o por falta de implementos? Bueno, en el caso particular de la universidad en la que trabajo, la UT, como tenemos estudiantes que son becarios y de accesos a recursos económicos limitados y más en el contexto de la pandemia, la universidad entregó tablets que tienen megas instaladas para aquellos estudiantes que no tenían acceso a internet o que no tenían un dispositivo móvil para conectarse. Entonces, con eso se suplió un poco este problema de estudiantes que no podían hacerlo. Sin embargo, sí tengo estudiantes y el primer día de clases hice una encuesta privada con ellos de cuántos de ellos estaban asistiendo a mi clase en un computador, cuántos en tablet y cuántos en teléfono celular. Y sorprendentemente tengo un número grande de alumnos que no tienen una computadora y ven la clase a través del teléfono. Y la limitación ahí es súper grande porque si yo antes colocaba, por ejemplo, las diapositivas con algún gráfico, yo sé que se va a ver muy pequeñito en su teléfono celular. Entonces, tienes que pensar en esas cosas para adaptar los contenidos. Y sí, me he encontrado con alumnos que de pronto también están contagiados con COVID-19 y por lo tanto no pueden salir y estar en el computador de escritorio, sino en el celular. Cosas de ese tipo que sí nos han tocado a todos de nuevo adaptarnos. Lo que hago ahora es que el gran problema en general de todos es que el internet está mal, ¿no? Uh-huh. Porque sus hermanos están conectados, porque su papá está trabajando desde casa y ellos también, y además en el horario de las 8 de la mañana todo el mundo está en la escuela, colegio, etcétera. Pues lo que hago y que la universidad nos ha invitado a hacer es que grabemos las clases todas y subamos los links a la plataforma virtual que utilizamos, que es el Moodle, para que ellos en el horario de menos conexión de internet de sus casas puedan ver la clase de manera más cómoda. ¿Y qué recursos tú has utilizado, por ejemplo, con los alumnos que me cuentas que han tenido COVID? Básicamente, al saber que ellos no acceden a un computador porque no pueden salir, etcétera, estoy trabajando mucho con algunas herramientas para hacer, digamos, como acompañamiento del aprendizaje, que son justo aplicaciones elaboradas para teléfonos. Una de esas aplicaciones, por ejemplo, se llama Kahoot, que te ayuda a hacer como evaluación, preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, con fotos. Como es una aplicación diseñada para móvil, la interfaz es mucho más amigable, los gráficos, etcétera, es mucho más sencillo, digamos. La otra que utilizo es, bueno, trabajo en las diapositivas en el Drive, porque los chicos pueden tener instalada la aplicación del Drive en el teléfono y la interfaz también es mejor que en el caso del PowerPoint. Utilizo también una aplicación con los estudiantes para hacer encuestas que se llama Pool, justamente para hacer el asunto más interactivo y yo sé que a veces ellos no me pueden responder
ya sea porque la cámara, el internet, porque tienen vergüenza. Cuando haces encuestas de esta manera, con la aplicación en el teléfono, ellos participan mucho más porque es anónimo, y al mismo tiempo yo tengo una retroalimentación inmediata de lo que está sucediendo. Y utilizo mucho YouTube. La primera semana de clases hice una compilación de los canales de YouTube que yo les sugería a los clientes que sigan, ¿no? Entonces ya sabes que tenemos YouTube adaptado para móvil. Entonces ellos tienen los links de las páginas que yo les recomiendo, los canales que ellos tienen que seguir, y utilizo esos canales de YouTube para darles clases, ¿no? Son mucho más sencillos, videos de 5 minutos. La gran desventaja con la que me encuentro ahí es que la mayoría de sus videos son en inglés, no siempre existen traducciones buenas al español y que los estudiantes tienen un inglés deficiente. Pero bueno, ahora tenemos bastantes herramientas que podemos explotar. Y finalmente, ¿qué tan inclusiva es la enseñanza de la ciencia? Pues ha ido cambiando bastante, no solamente la parte de inclusividad o la discriminación, si queremos verla así, de ciencia, ha ido de pobres a ricos, sino también en cuestiones de género. Entonces, por ejemplo, hace poco tiempo yo tuve la oportunidad de ayudar a una niña que iba a participar, de un colegio que iba a participar en un evento internacional de ciencia, y me sorprendió muchísimo ir a su colegio e ir a sus laboratorios, ¿no? Eran laboratorios extremadamente bien equipados, con cosas que inclusive tienen solo en laboratorios de investigación, los chicos súper expuestos a ciencia desde edad súper temprana, y ves una realidad contrastada con el caso de los chamos venezolanos o los niños que viven en aldeas infantiles de que soy embajadora, o escuelas públicas a las que he ido, que nunca van al laboratorio, o si es que tienen laboratorio no tienen microscopio. Entonces, ¿qué tan inclusiva es la ciencia? Tristemente, todavía se sigue viendo, por ejemplo, estoy hablando de ciencia en el área biológica, que es de la que me desarrollo. Se sigue viendo que los chicos tienen más exposición y mejor aprendizaje a la ciencia en el área biológica cuando tienen justamente acceso a una universidad privada, que es en donde se refuerzan esos conocimientos. En la universidad, en los colegios, escuelas públicas, tristemente, el acceso a educación de la ciencia ni es de la mejor calidad, ni se destinan los recursos que se necesitarían para que los chicos puedan hacerlo. Eso hace que los chicos crezcan pensando en la ciencia como algo restricto a un grupo de personas muy inteligentes, o algo extremadamente caro, o lo peor, a algo que en Ecuador nunca se va a poder hacer. Y el otro tema de inclusión en cuanto a niñas y niños, pasa lo mismo. Cuando yo hablo con las niñas y los niños en estas clases que los doy, generalmente los hombres son los que piensan más en la profesión, si quieres pensarlo así, como científico, mientras que las niñas no es algo que se planteen tanto. Y también va desde el asunto de los referentes, a quienes crecimos viendo como científicos, que en general son hombres. Entonces, es triste, pero no existe la inclusión que se necesita. Ya ves ahora lo que estamos pasando, y siempre seguimos creyendo que nosotros como ecuatorianos pues, no podemos. Bueno, muchas gracias, Linda, por tu valioso tiempo. En verdad ha sido un gusto compartir este tiempo contigo para conocer un poco más sobre lo que es la educación y la ciencia. Muchos éxitos en tus investigaciones que tanto nos llenan de orgullo a los ecuatorianos. Gracias, Sofi. Gracias por el trabajo que estás haciendo tú también, y espero que este aporte sea bueno para evidenciar los problemas que tenemos.